¿cómo están? Bienvenidos a su canal, La Nave Histórica del Geni. Te saluda tu profe, Enrique Heredia, y vamos a darle solución al examen tomado el día sábado 4 de septiembre para el área B y para el área D. Como ya es costumbre, no solo te voy a decir la respuesta B, A, D, no te voy a dar la explicación, así que espero que estés muy atentos en los próximos minutos para solucionar lo que ha sido el examen de Historia Universal. La número uno dice de la siguiente manera. Los desastrosos resultados en la Primera Guerra Mundial y las restricciones que trajo el conflicto, como el agravamiento de la situación de hambruna en el campo y empobrecimiento general en las ciudades, fueron factores que desencadenaron en 1917 el inicio de uno de los acontecimientos de más profunda significación social y política para el mundo del siglo XX. Este acontecimiento histórico fue mira, sin ser diciembre, San Marcos acá te lo ha regalado. Y San Marcos ha estado muy buena gente en esta preguntita para los chicos del área B y del área D, porque, a ver, se necesita, creo, mucho análisis para esta pregunta. Te está dando dos datos, ni siquiera uno, ¿ah? Dos datos para que la respuesta salga al ojo. ¿Cuáles son esos dos datos, profesor? No me he dado cuenta, profesor. Se me escapó, profesor, estaba nervioso. Mira aquí, mira acá, querido cachimbo, mira aquí. Te está diciendo el contexto en primer lugar, que es la guerra mundial, ¿cierto? Y te da este regalito, te da el año 1917. Yo sé que es formato deco, ¿no? Formato deco, pero esta pregunta no es nada deco, porque te está dando un dato de 1917 y te está dando el contexto de guerra mundial. La pregunta datera, pues, una pregunta datera. Pero claro, lo maquillan en el supuesto deco cuando te mencionan esto, que la guerra en el año 17, porque es el año particular, había generado hambruna, había generado empobrecimiento, ¿no? Entonces, todo eso, ¿qué desencadenó? Fácil, pues. Para 1917 ya la situación en Rusia era bastante tensa. Por eso que algunos historiadores dicen que lo de 1905 simplemente fue el preámbulo, ¿no? 1905 fue el antecedente, fue el ensayo a la gran revolución que se va a vivir 12 años más tarde, pues justamente aquí en el 17. Esta revolución en Rusia, que se había generado pues, por la crisis política del zar Nicolás II, ¿no? Quien había insistido, ¿no? En ir a la guerra, en apoyar la Triple Entente. Sin embargo, pues tú sabes que los alemanes, a los rusos, pues le dieron con todo, ¿no? En Oriente. Recuerda la batalla de Tannenberg, la batalla de los lagos Masurianos. O sea, los rusos no pudieron con los alemanes, sobre todo en los inicios de la guerra, ¿no? Y pues la situación en el campo era bastante empobrecida, ¿no? Bastante empobrecida. Es decir, el gasto de la corte, en este caso del zar, estaba más destinado a la guerra que en solucionar los problemas en el agro, ¿no? Los problemas en el campo. Todo eso permitió que aparezcan los mencheviques y los bolcheviques que hagan pues la famosa revolución rusa. 1917 será recordado por el año de este acontecimiento histórico muy importante, la famosa Revolución Rusa. Clave, besito. No creo que podamos analizar más, podamos decir, profe, pero esta, la otra. No, está muy sencilla, muy directa. Creo que aquí, cachimbo, los 20 puntazos tenían que ser tuyos, de todas maneras. Profe, yo es que yo había estudiado la Revolución Rusa. Así, estudiaste la Revolución Rusa, perfecto, porque la pregunta 2 sí se centra más, ok, esta sí se centra un poco más en un análisis. Esta sí es un poco más para analizarlo. Difícil no estaba. Tenías que conocer lo esencial del tema. ¿Cómo? Te lo explico así. Dice, durante el transcurso de la Revolución Rusa, Lenin sentenció todo el poder para los soviets. Todo, o sea, todo. Respecto de la intencionalidad de la consigna del líder soviético, determinar el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. Ajá, ya. A ver, el contexto sigue siendo la Revolución Rusa, pero obviamente estamos hablando de Lenin, subrayemos esto, y su famosa frase, todo el poder para los soviets. Profesor, ¿quiénes son los soviets? La mejor fuente, ya, para que me creas esto, es las tesis de Abril. En las tesis de Abril, Lenin trata de explicar por qué el poder debe ser dado a los obreros, por qué el poder debe ser dado a los soldados y a los campesinos. Él lo justifica.
En primer lugar, los soldados estaban en la guerra mundial, cosa que para Lenin no tenía sentido. O sea, una guerra, esa guerra para Lenin era entre los capitalistas, en primer lugar. Las potencias imperialistas están luchando. ¿Qué hace ahí Rusia? Ridículo, decía Lenin. Hay que salirnos. Lenin planteaba que los soldados se vayan. Paz para los soldados. Lenin decía que, por ejemplo, los obreros, ok, muchachos, muchas veces no tenían labores, o sea, no tenían, mejor dicho, trabajo, ¿no? No tenían chamba, no se les protegía a los obreros, no existían, pues, leyes a favor de ellos. Entonces, él proponía que los obreros tengan mejores condiciones y así también obtener, ¿qué cosa? Mayor alimentación, pues, ¿sí o no? Por eso que hay una frase que se desprende, pan para los obreros. Claro, pan, más trabajo, pues, ¿no? Mayor beneficio, todo para los obreros, claro que sí. Y también los problemas del agro. El campesino muchas veces era explotado, ¿no? Era explotado muchas veces. Recuerda que Rusia vivía también cierto sector agrario. Rusia es muy extenso. Y los campesinos eran explotados por latifundistas. Entonces, ¿qué decía él? Tierra para los campesinos. Se desprenden una cosa muy interesante de la tesis de Abril. Tierra para el campesino, pan para los obreros y paz para los soldados. Con ese concepto ya se sabe por qué Lenin sostiene que el poder debe ser de los soviets. ¿Quiénes son los soviets? Campesinos, obreros y soldados. Easy. Ahora, leamos las oraciones. 1. Proponía la radicalización de la participación popular en el desarrollo de la revolución. Concepto básico. Tú sabes que la Revolución Rusa, la de 1917, se divide en dos etapas. Vamos a ponerlo acá, ya, acá hay espacio. La Revolución Menchevique, ¿cierto? Y la Revolución Bolchevique, la de febrero. La de Menchevique son socialistas. Ellos también son socialistas. ¿Cuál está la diferencia? En el modus operandi. El menchevique es un socialista de carácter moderado, mientras que el bolchevique es radical. Ahí está la diferencia entre mentes y bolches. El bolchevismo es radicalizado. Pregunta, ¿Lenin qué era? ¿Lenin era menchevique o era bolchevique? ¿Qué era Lenin? Lenin es radical. Lenin es bolchevique. Por lo tanto, la oración 1 es verdura, verdadero. ¿Se entiende? 2. Pretendía una mayor centralización política para conducir la guerra y la revolución. Retrocedamos. Pretendía una mayor centralización política para conducir la guerra. O sea, Lenin quería seguir en la guerra. ¿Qué te estoy diciendo en la tesis de Abril? No te estoy diciendo paz para los soldados. Lenin no quiere guerra. Lenin no quiere estar en la guerra mundial. Para él ese es un conflicto entre capitalistas. Es un conflicto entre imperialistas. ¿Qué hace ahí Rusia? ¿No? ¿Qué hace ahí Rusia peleando por los intereses de otros? No, Lenin no quiere guerra, por lo tanto la 2 es falso, pues. Conducir la guerra, ¿qué guerra? Si Lenin no quiere guerra. Falso, falso. Profesor, ya salió. Ya tengo clave. Sí, muchachos, creo que la clave ya salió. La clave es avioncito. Pero como yo sé que tú has esperado que el TNT solucione todo, pues vamos a seguir leyendo. Dice, alentaba, perdón, la acción directa de los consejos de obreros, campesinos y soldados. Alentaba la acción directa de los consejos. Claro, pues, los soviets. Él quiere que el poder sea de los soviets. Obreros, campesinos, soldados. Que tengan qué cosa. Participación, acción directa, por supuesto. La pregunta número 3 es verdadero, obvio. Y la 4 dice, planteaba el fortalecimiento político de las organizaciones gremiales campesinas. Pero un gremio se supone que se forma cuando se tienen que defender los derechos, ¿no?, de una profesión determinada. O sea, gremio de profesores. Claro, pues nos defendemos contra el abuso de las academias que solo nos quieren pagar pues 30 soles la hora. ¿Nos queremos más, sí o no? Claro, formamos nuestro gremio. O sea, no sé si me dejo entender. Eh, un gremio generalmente, ¿no? Los sindicatos, todas estas organizaciones se forman para defender los derechos de los trabajadores. Ujú. Entonces, planteaba el fortalecimiento político de las organizaciones gremiales campesinas, pero una pregunta, si Lenin ya le va a dar el poder a todos estos obreros, soldados, campesinos, entonces, ¿para qué se formarían gremios?
Si ya le está dando el poder. Un gremio se formaría generalmente, chicos, para defender sus derechos. Pero Lenin ya se los está dando, pues Lenin se los va a entregar. Entonces, definitivamente no se plantea el fortalecimiento político de organizaciones gremiales campesinas, nada que ver. Si se supone que el poder ya va a ser de los soviets. Entonces, ahí la clave es verdadero, falso, verdadero, falso. Y sí, sencillo, chicos. No estaba, bueno, tampoco voy a caer de soberbio. Había que analizar de repente, sí, había que analizar, pero si tú dominabas, creo yo, Revolución Rusa, o al menos habías conocido un poco, creo yo también podrías resolver la pregunta 2. La pregunta 3, esta sí fue de hecho la más complicada de aquel examen. Vamos a leerla. Dice, la primera revolución industrial transformó las condiciones y relaciones de trabajo en el mundo campesino y artesanal. Los medios de producción dejaron de pertenecerle al trabajador y una nueva forma de trabajo se organizó en un novísimo o en un novísimo espacio. En relación con los cambios en la vida laboral, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Ya, esta pregunta sí está interesante. Te habla de la revolución industrial, pero su primera fase. Su primera fase. Te habla de que se transformó las condiciones del trabajo, claro, o sea, hubo un cambio, ¿ya? Los medios de producción dejaron de pertenecerle al trabajador y una nueva forma de trabajo se organizó en un mismo espacio. Ok, acá tenemos que leer sí o sí todo. No hay forma de sacar la clave viendo algo en la pregunta. O sea, no hay nada de más en la pregunta. La pregunta, revolución industrial, leer las oraciones. Sencillo. 1. Se concentró una cantidad creciente de artesanos y mano de obra calificada en el espacio de las fábricas. Muchachos, una pregunta. ¿Dónde se da la revolución industrial? ¿En el campo o en la ciudad? ¿Dónde es? En la ciudad, ¿cierto? En la ciudad. Muchachos, pero esa gente que va a trabajar vivía eternamente en la ciudad o era gente que había migrado del campo a la ciudad. Eran migrantes. Muchas veces las personas que trabajaban en las fábricas, que claro, las fábricas eran urbanas, pero la mano de obra era rural. O sea, la mano de obra era de los campesinos que habían dejado sus chacras, habían dejado sus tierras para ir a la ciudad a trabajar. Lo que muchas veces nuestros padres han hecho, quizás, o nuestros abuelos, ¿no? Hace muchos años. Dejaron sus tierras, dejaron de vivir en la sierra y han venido acá a Lima, de repente a la capital, a buscar mejores oportunidades, ¿cierto? Ahora, esa gente, volviendo a la revolución industrial, esa gente que había migrado del campo a la ciudad, ¿tiene mano de obra calificada? O sea, son especialistas o estos tipos, pues, no sé, han estudiado, conocen a la perfección lo que van a hacer en las fábricas. No, muchos de ellos son campesinos. Muchos de ellos años antes han estado con sus animales, han estado labrando la tierra. Sí, no son mano de obra calificada, no lo son. Entonces, esta parte, mano de obra calificada, ya le da un tono de que estos obreros pues hubieran sido, ¿no? Especialistas, wow, no, nada que ver, chicos, era mano de obra pues relativamente barata, no era especializada, nada que ver, este es falso, esta es errada, no es mano de obra calificada. ¿Por qué crees que se daba la explotación? Si hubieran tenido mano de obra calificada, pues probablemente hubieran hecho valer sus conocimientos, ¿no? Sus aportes, pero no, no lo era. Eran gente que estaban simplemente trabajando por un tema de necesidad. Por un tema de necesidad. 2. En la fábrica, a cada trabajador se le asignó una tarea específica como parte del proceso de producción. Ok, esa sí está relativamente interesante, ¿no? La oración 2. Mira, por descarte podríamos decir que la B ya no puede ser, ni tampoco puede ser la C. Bueno, al menos ya nos liberamos de dos. Ahora, sigamos leyendo. En la fábrica, a cada trabajador se le asignó una tarea específica como parte del proceso de producción. Quiere decir que cuando los trabajadores llegaban a las fábricas, ya tenían funciones. Claro, no eran especialistas, no son especialistas, pero el dueño de la fábrica sí le va a dar una función para que él realice. Ejemplo, vamos a suponer, ¿no?
Estamos en una fábrica de, siempre pongo este ejemplo, no sé por qué se me ha pegado. Estamos en una fábrica de ropa, ¿ok? Camisas, pantalones, polos, etc. Entonces, cada trabajador tiene una función en particular. Hay personas que se van a dedicar a ponerle el estampado a los polos. Otro grupo de personas se va a encargar de hilar, ¿no? O sea, del trabajo, pues, de que el polo quede bien, ¿no? El hilado. Otras personas de repente se encargan, no sé, del almacén, ¿no? De ver el tema de la recepción de ya el producto elaborado, etcétera. O sea, como cada grupo tiene una función particular. ¿Así era la revolución industrial? Sí, así lo era. Así lo era. Por eso que cuando uno no funcionaba, cuando, por ejemplo, un trabajador hacía malas cosas, ¿qué pasaba con ese trabajador que se equivocaba? ¿Qué pasaba cuando un trabajador no realizaba bien su acción? ¿Le perdonaban? Le decían, no te preocupes, papito, no te preocupes, mañana lo vas a hacer mejor. Tranquilo, más, tranquilo, hay chamba. Muchachos, cuando un trabajador no ejercía bien su función, lo botaban, porque sabían que afuera de la fábrica iban a encontrar más mano de obra barata. Entonces, cada trabajador, ¿sí? Tenía una función en particular, tenía una función en particular. Y si esta no la cumplía bien, simplemente el dueño de la fábrica lo echaba a patadas. Así que la oración 2 es verdadero, claro que sí. Cada trabajador se le asigna una tarea en particular, verdadero. 3. El ritmo laboral en la fábrica estaba determinado por la rutina de producción de las nuevas máquinas. Hablaba con algunos alumnos y me dijeron, profe, no entendí lo que quiere decir la 3. A ver, leamos nuevamente. El ritmo laboral en la fábrica estaba determinada por la rutina, ya vamos a subrayar esto, por la rutina de la producción de las nuevas máquinas. ¿Cómo es eso? Ejemplo easy, ejemplo Cheney, ejemplo, tú sabes que yo te explico así, ¿no? Con analogías para que lo entiendas bien. Yo estoy en clases presenciales, ya ojalá que volvamos a la presencialidad, ya necesito ese contacto contigo. Estamos en clases presenciales y yo explico mi tema, pero nadie me pregunta, nadie me pregunta. Entonces para mí es más fácil. Claro, pues si nadie me pregunta, entonces yo hablo y normal. Entonces, nadie me pregunta. Nadie me pone al límite. El ritmo lo estoy imponiendo yo, porque total nadie me pregunta. El ritmo lo impongo yo. Pero ¿qué pasa si llegamos a otra clase, ¿no? En otro salón, donde los chicos sí me preguntan? Me ponen de repente, o me sacan alguna fuente, ¿no? Por ahí, me la complica, me la complica. El ritmo lo están poniendo esos chicos. No sé si captas la figura. O sea, si nadie me pregunta a mí, pues yo sigo hablando, sigo hablando. Si me ponen preguntas, ellos ya están imponiendo el ritmo de la clase. ¿Te das cuenta? Ahora, lee nuevamente la pregunta 3 por si no la entendiste. El ritmo laboral de la fábrica lo determinan las máquinas, las nuevas máquinas. Ya. ¿Qué pasa cuando un trabajador no sabe usar la máquina? ¿Qué ocurre? El trabajador, pues, o mejor dicho, el jefe lo va a esperar, parecido a la 2, ¿no? El jefe lo va a esperar, le va a decir, sí, tranquilo, te vas a acostumbrar, nada. Si no funcionas, no sabes, no te acostumbras a las máquinas, lárgate, no funcionas. Chao, afuera hay más que sí quieren trabajar y sobre todo saben usar la máquina, o al menos van a aprender rápido, no como tú que te estás demorando. Entonces, las máquinas imponen la forma de trabajo. El obrero se tiene que adecuar a cómo funciona la máquina. No es que la máquina se adecue al obrero, es viceversa. El obrero se adecua al funcionamiento de la máquina. Hay una película, hubiera sido chévere, ¿no? Que lo comparta acá, pero tú sabes que el copyright de YouTube es bien bravo, es bien bravo el copyright de YouTube, no quiero que me elimine algún video. Hay una película de Charles Chaplin que se llama Tiempos Modernos, y en esa película, tú sabes que Chaplin hace escenas como, ¿no? Como un poco bobo, ¿no? Despistado. Hay una escena en la cual Chaplin está poniendo unas tuercas, se descuida, chicos, solo 2 segundos, se descuida, así voltea, ¿no? Voltea, y esa máquina sigue funcionando y las tuercas ya van pasando. Entonces Chaplin tiene que correr, se mete un pique bravo, porque si no solucionaba eso, iba a malograrse su producto. Conclusión, la máquina impone el ritmo del trabajo. La test es verdadero.
El ritmo laboral lo imponen las máquinas, por supuesto, claro que sí. 4. La organización fabril disponía que cada obrero debía ejecutar todas las tareas. Esta se contradice, pues. Se contradice con la 2. ¿Te diste cuenta? Son contradictorias. Este es falso, pues. Falso. Clave, falso, verdadero, verdadero, falso. Clave, avioncito. ¿Qué te pareció el examen? ¿Qué te pareció? ¿Historia universal yuca? Historia universal complejo, profe complejo. Chicos, más tarde voy a compartir el video de Historia del Perú, la resolución de justamente este sábado o del sábado pasado, 4 de septiembre. Me parece que Historia del Perú sí estuvo más complejo que Historia Universal. Nos vemos entonces más tarde. Espero que te haya gustado este video y no te olvides de compartir, dejar tu like y obviamente también pues ayudarnos a nosotros a seguir creciendo como canal. Muchas gracias y hasta más tardecito para ese video. Nos vemos.